hacerlo. Con todos ustedes, Santiago Vera. Santiago, muy buenas noches. Bienvenido a Todo es Posible si lo crees. Tenemos un amigo común que asegura que un banco es ese lugar que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo pide cuando empieza a llover. ¿Qué te parece? Bueno, pues que normalmente los bancos, como todo, hay que saber usarlos para cuando toca ahorrar, para cuando toca invertir, y si se usan bien, pues no tienen por qué ser enemigos. Pues vamos a ver si podemos entre los dos saber cómo usarlos esta noche. Por favor, si eres tan amable. Bueno, muchísimas gracias por venir, porque lo hablábamos al comienzo, la agenda bastante ajetreada, sobre todo teniendo en cuenta un currículum como el tuyo. Santiago Vera, gestor, consultor y 7 años director de una entidad bancaria, actualmente gerente de Castillo Consultores, donde entre otros menesteres os encargáis de reclamar cláusulas abusivas de la banca, algo de lo que vamos a hablar también esta noche. Presidente de FEMOAC, Federación de Murcia Área Comercial, y como decíamos, anda que no están tocados también nuestros comercios, el comercio de proximidad, como bien te gusta denominarlo. También hablaremos de esto y el motivo por el que vamos a empezar esta noche es sin duda este manual del que hablaremos a fondo. Trabaje con un banco y viva para contarlo. ¿Qué podemos encontrar en él, Santiago? Bueno, pues como bien dices, para mí más que un libro es un manual de supervivencia, como bien digo al inicio del mismo, y al final lo que yo pretendía era dar una guía, un manual con lo básico que tenía que saber cualquier consumidor de un servicio financiero, que al final es lo que hace la banca, nos suministra servicios financieros, a veces en modo de dejarnos dinero para poder invertir, otras veces nos facilita el ahorro, pero bueno, al final lo que hay que saber es las 4 cosas básicas y usarlo en nuestro beneficio. Santiago, cierre de oficinas, fusiones de entidades, comisiones por doquier, ¿qué está pasando con los bancos? Bueno, esto es una reestructuración del sistema financiero como ha habido otras tantas de otros sectores que yo pueda recordar desde los años 80, aunque yo era un crío, pero hasta ahora, ¿no? Se han reconvertido un montón de sectores y el sector financiero no iba a ser menos. Quizá lo está haciendo de una forma más acelerada por esta digitalización extrema la que hace que algunos usuarios de toda la vida de la banca con cierta edad pues no puedan asimilar ese cambio. Y pues, más allá de que les esté costando, pues no se les está dando un servicio adecuado, pues no podemos olvidar que en España hay más de 9 millones de personas con más de 65 años, ¿no? Que no necesariamente están totalmente duchas en el tema de la banca online y de este tipo de servicios, ¿no? Sí, es otra cosa que te iba a preguntar. ¿Cómo nos afecta a todas estas fusiones a los usuarios? Porque hablamos que anteriormente había unas 53 cajas financieras y ahora mismo quedarán no más de 8. Sí, partíamos aproximadamente de 52, 53 entidades financieras entre cajas de ahorros y bancos. Luego pasaron todas a ser bancos, las cajas de ahorros como tal desaparecieron y a día de hoy, que bueno, yo lo vaticinaba y muchos compañeros del sector también, a día de hoy pues pueden quedar 7 o 8 entidades financieras que al final se van a resolver en 4 grupos financieros con determinadas marcas, es decir, la marca comercial de quien te dé el servicio financiero no tiene por qué desaparecer, pero la marca no es la entidad, es simplemente una marca. ¿Esto nos afecta? Bueno, pues esto nos afecta primero porque ha habido una reducción drástica de oficinas y la va a seguir habiendo. Esto no ha parado aquí. De hecho, este año pues se han planteado un par de EREs CaixaBank con Bankia, en la que se está hablando de 8.000 despidos, bajas incentivadas, bajas voluntarias, bueno, le podemos llamar eufemísticamente como queramos, pero no deja de ser gente que está en el sector financiero que va a dejar de estar. Y bueno, y BBV también ha planteado otro que de memoria, creo que eran cerca de 3.000, ¿no? Entonces, y llevamos más de 80.000 empleos destruidos en el sector financiero en los últimos 10 o 12 años. Esto no va a parar aquí, esto va a seguir hasta que se quede reducido a la mínima expresión, porque supuestamente con esta digitalización y con estos servicios financieros que podemos hacer de ellos, sí, de una forma más cómoda, pero tengamos en cuenta que hay mucha gente en España que todavía que no se ha subido a esa era digital porque no ha tenido por qué. Y el sector financiero un poco lo está metiendo un poco con calzador y bueno, yo lo veo en mis padres, ¿no? Y en padres de amigos con 70 y tantos, 80 años, ellos ya no van a subir a la era digital y ojalá que vivan 20 años más, pero entonces esos 20 años al final van a tener que tirar de hijos, de sobrinos, de amigos o de asesores que les digan y que les accedan a sus cuentas porque no van a poder ni ver un recibo. Precisamente, Santiago, esa es una de las quejas que más veo en la calle y es personas mayores que dicen es que nos cobran por todo ya, cuando tengo que ir al caja, antes iba a la caja
y el chico que estaba atendiéndole pues le arreglaba el papel, le facilitaba ese pago de alguna factura y ahora la mandan al cajero o lo mandan al cajero y si no le cobran una comisión, ¿hay alguna manera de evadir o esto va a ir a peor? Impuestos no, evadir impuestos no queremos evadir. Comisiones. Comisiones sí. Bueno, vamos a ver, ahora está claro que conforme se concentra el sistema financiero y vamos hacia un oligopolio, ya que así lo es, pues las entidades financieras tienen más fuerza a la hora de plantear sus comisiones o lo que quieren cobrar por sus servicios. Cuando había 50 y tantas entidades todavía podías encontrar alguna o que era más económica o que tenías que cumplir unos requisitos pero eran más livianos, ¿no?, que lo que te piden ahora. Es cierto que una recomendación sería usar los bancos que necesitamos, es decir, un particular con una cuenta o dos como mucho no necesita más cuentas en un banco y una empresa es otro mundo, pero un particular no necesita tener 4 cuentas, una para los recibos, otra para la pensión, otra porque es que tengo un pequeño alquiler y lo cobro por aquí. No, mira, al final hay que unificarlo, tener una única cuenta, intentar cumplir los requisitos que la entidad, la que sea, nos pide en cuanto a cobro de nómina o pensión, en cuanto a domiciliación de recibos, uso de tarjeta de crédito o débito, algún seguro. Últimamente pues te están pidiendo seguros de vida, de hogar, etcétera. Entonces, intentar cumplir esos criterios pues para que te cobren lo menos posible o que no te cobren. Pero a día de hoy no hay otro sistema. O sea, minimizar cuentas para minimizar gastos. Efectivamente. ¿Ha tenido que ver algo con esta reducción, todo lo que estamos viviendo de ahorrar gastos por parte de estas entidades? ¿Ha tenido algo que ver la pandemia o ha habido mitad-mitad? Bueno, la pandemia ha acelerado todo, ¿vale? La pandemia nos ha acelerado todo, nos ha acelerado la digitalización, pero lo que es cierto es que los bancos están arrojando unos beneficios muy importantes que en principio no tendrían por qué derivar ni en cierre de oficinas ni en despidos, ¿vale? O en bajas incentivadas, como le gusta llamar, ¿no? Pero tenemos ahí los datos, ¿no? No sé si el último, no recuerdo la entidad, pero estaban hablando de 1000 y pico millones de euros que habían ganado en el primer trimestre del año y aún así pues iba a plantear un ERE, esto es de memoria, no sé si era BBVA, y ahora plantea un ERE de 3000 o 3000 y pico, ¿no? Ya digo, esto es de memoria, tendría que ver el dato exacto, pero no tiene sentido que estés planteando cierres de oficina y EREs cuando estás ganando miles de millones, ¿no? Yo entendería que eso, pues bueno, cuando hay una situación complicada, los bancos aducen mucho que estamos en un momento de tipos de interés desde hace muchos años, a cero, y que sus márgenes son muy pequeños, y es cierto, pero aún así se sigue ganando mucho dinero porque se están creando nuevas comisiones, de hecho se están cerrando oficinas y se están quitando costes fijos que había y costes variables y se están aligerando los balances. Por lo tanto, yo creo que este cambio de paradigma y este cambio de tendencia de poder ir al banco a hacer algo a prácticamente no poder es deshumanizar el sector financiero. Es cierto que en el sector financiero lo que no son cuentas son cuentos, ¿vale? Esto es algo muy dicho, pero creo que al final tenemos que humanizar las cosas que hacemos, ¿no? Y en el sector financiero, pues yo he estado en el banco y yo he ayudado lo que he podido al cliente que me ha venido con un problema y luego financieramente pues le he hecho lo que le he tenido que hacer para poder solventarlo. Y no por eso he dejado de hacer, entre comillas, negocio con el cliente, pero no lo he deshumanizado, ¿vale? Entonces yo creo que si partimos de deshumanizar el sistema financiero nos dará todo igual, todos serán comisiones, si usted puede venir, venga, si no, me da igual. Y bueno, pues evidentemente crearemos un sistema peor en cuanto a servicio para el cliente. Sin ánimo de ser negativos en exceso, ¿crees que es donde se está dirigiendo de alguna manera el objetivo que de alguna manera está llevando la banca? Sí, no, sin duda, ¿no? Ya digo que en unos años no muchos, de lo que queda, esto empezó en el 2008-2009, pero de lo que queda ahora mismo en banca no creo que pasemos del 50% de oficinas y empleados en 5 o 6 años, lo tengo clarísimo. 2016 es la fecha en la que se escribe este manual, pero lejos de quedarse obsoleto está de plena actualidad, como estamos hablando, porque precisamente es todo lo que se refleja en ese manual, lo que estamos viviendo a día de hoy. Como bien decíamos, no eres adivino, simplemente son matemáticas y un poco causa-efecto, que es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Así es, no adivino, yo de momento no tengo esa virtud, pero sí que trabajando en el mismo sector, los que estábamos dentro, anticipamos incluso cuándo vendría esa crisis que parecía que nadie vio, o
no quiero entrar en temas de gobernabilidades, pero el gobierno que estaba en su momento pues no lo veía, ¿no? Y ellos no lo veían y sin embargo los que estábamos en el sistema financiero en verano del 2007, esto se lo dije a mucha gente, creo que no lo escribí, lamentablemente, lo tenía que haber dejado por escrito, pero en verano del 2007 llegó la cresta de la ola y a partir de agosto, septiembre del 2007, esto lo único que hizo fue bajar. O sea, la crisis financiera no se inició en el 2008 ni en el 2009, no, fue en verano, después del verano, si queremos, del 2007, todos los indicadores empezaron a bajar y los que estábamos allí trabajando, pues veíamos que el turrón se había acabado. Era así. Y era así. Y siguiendo esta línea de que en economía las matemáticas son certeras, ¿qué podemos esperar económicamente, Santiago, a corto o medio plazo? A corto o medio plazo, hombre, esta situación del COVID nos ha hecho, aparte de aligerar ciertas cosas, digitalizar otras de una forma un poco precipitada, nos ha hecho retroceder a día de hoy más de 2 años. Ahora, bueno, todavía no estamos ni mucho menos en niveles del 2019. Nos va a hacer retroceder casi 4 años económicamente, porque todos los analistas están hablando de 2023 para llegar a unos niveles similares a los del 2019, habida cuenta que en el 2019 todavía no teníamos los niveles precrisis anteriores. Que todavía estábamos recuperándonos, ¿no? Que todavía estábamos recuperándonos y en muchos sectores no había llegado esa recuperación. Por lo tanto, yo no quiero ser mal agorero de que todo va a ir mal, ni muchísimo menos. Yo creo que nos vamos a recuperar, por supuesto, que faltan un par de años mínimo para llegar a esos niveles, pero claro, vamos a llegar en el 2023 a niveles similares al 2019. Eso quiere decir, en un ciclo económico, que hemos perdido 4 años. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué va a pasar? Pues van a pasar más cosas, por supuesto. Y si eso sin olvidar, como hemos hablado en alguna ocasión, pues toda la gente que está en el ERTE, todas estas personas que, como bien dice, de los bancos también van a pasar a engrosar esas listas de desempleo, todo esto hay que pagarlo. Bueno, está claro que un país es como una casa y como un ayuntamiento. Si tienes unos ingresos y tienes unos gastos. Y lo que no sé si se llegan a dar cuenta es que al final toda esta gente que deja de estar en el mundo laboral y que pasa a desempleo directamente o a estas prejubilaciones que cada vez se quieren hacer menos, al final son un coste importante para la seguridad social y para el Estado, ¿no? Entonces yo creo que siempre haciendo las cuentas, porque ya hemos dicho que lo que no son cuentas serán cuentos, pero yo creo que haciendo las cuentas sería mucho más rentable mantener a la gente en su trabajo teniendo unos niveles de ingresos pues, medios, no queremos tampoco en la banca hacerse rico nadie, porque esa gente al final lo que hace es repercutir esos ingresos en la economía diaria y en la economía diaria y en el consumo habitual, claro. Pues luego se recuperan simplemente vía IVA, que es un ingreso que es un impuesto para todos lo pagamos cada vez que consumimos. Y con eso se contribuye a que... Y con eso se contribuirá. Al final, el pensamiento liberal de la economía no es constreñirla hasta reventarla, sino más bien al contrario, ¿no? Liberar un poco el sistema, liberar un poco de impuestos para que realmente se genere más de lo que a priori se iba a recoger subiendo el IVA un 2%, por ejemplo. Con la crisis anterior, más o menos, se pudo ver claro qué fue lo que pasó, lo que hemos estado comentando también, ese boom inmobiliario, esa mano abierta para cualquier préstamo que se pedía, además podías pedir incluso más de lo que necesitabas y claro, al final todo eso acabó con todo lo que ya sabemos. En este caso, hemos dicho que la pandemia evidentemente ha tenido que ver, pero no ha sido en sí el detonante. Bajo tu punto de vista, ¿cómo hemos provocado esta situación? Bueno, el detonante son muchas cosas. Lo primero es que no habíamos salido del anterior crisis, lo que hemos bajo hablado. mi punto de vista, ¿no? Entonces ya llovía un poco sobre mojado. Cuando parecía que podíamos empezar a repuntar o por lo menos llegar a niveles de antes de la crisis del sector inmobiliario y financiero, porque iban de la mano, pues entonces nos viene esto, ¿no? Y esto, pues lo único que ha venido a constatar es que España es una economía con poco músculo financiero. Esto lo han dicho reputados muchísimos más que yo, economistas y gente que está en el sector financiero, y lo podemos comparar con otros países de la Unión Europea que efectivamente una parte importante de su PIB, un 20 o un 25%, es un PIB industrial, y esto lo han podido aguantar de una forma pues mucho más solvente que nosotros. Claro, aquí en España somos más de sector servicios y es lo que se paró en seco. Sí, efectivamente, aquí se paró el sector servicios, es un porcentaje muy importante del PIB, el comercio
también es una parte muy importante del PIB, casi un 12%. Entonces aquí lo paramos todo. Paramos la hostelería, paramos el turismo, que es nuestra máquina realmente de tener ingresos, paramos el comercio y no estábamos preparados. Y lo que no sé si lo estaremos o si esto servirá para que futuros dirigentes empiecen realmente a hacer un cambio de modelo económico en este país, que no es un proyecto de legislatura, es un proyecto de país. No lo sé si llegaremos a ver eso, yo espero que sí. Pero, sin embargo, también podemos hablar, hemos hablado ya de corto, medio plazo, a largo plazo, si se puede decir así, en 5 o 6 años, siguiendo esas matemáticas que son cuentas, que no cuentos, podríamos estar hablando de algo que denominas una crisis mundial de deuda. ¿Qué significa esto que suena gordo en sí? Dicho así suena muy mal, ¿no? Vamos a ver, al final estos somos meros observadores de la economía y de los datos, ¿no? A nadie se le escapa, a nadie que está un poco en el mundo económico, que casi todos los países, España por supuesto, han incrementado su endeudamiento en base al PIB de una forma casi exponencial, ¿no? España casi lo está duplicando, estamos en un 130% del PIB, cuando hace unos años, 10 años aproximadamente, pues podíamos estar en un 70%, ¿no? Cuando un país crece en base a endeudamiento, es como una empresa que crece en base a endeudamiento. Llega un momento que ese apalancamiento financiero que te está haciendo crecer, si no tienes ingresos suficientes para mantenerlo, pues llega una cosa que es una quiebra técnica, ¿no? Entonces los países, en principio, que están endeudados en más del 100% de su PIB, lo tienen complicado incluso para retornar, para pagar los intereses de ese endeudamiento. Y eso, ya digo, no es una cosa que esté pasando en España, pasa en España, en Italia. Bueno, Estados Unidos tiene una deuda inmensa y esto habrá que ponerle solución. Esto va a generar una crisis de deuda a medio plazo que decidirán los grandes organismos mundiales de la economía cuando dicen que esto es ya una crisis de deuda como tal, porque a mí que en España estemos al 130% del PIB, para mí ya tenemos una crisis de deuda en España. Ya es un problema. Vale, ya es un problema. Y yo todavía no he visto a nadie plantear qué vamos a hacer con esto. En cualquier caso, las 4 o 5 organismos a nivel mundial, Federación de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, perdón, el Banco Central de Inglaterra, el Japón, pues al final entiendo que todos estos bancos centrales y todos estos organismos, el FMI incluso, el Fondo Monetario, darán con la solución. La solución al final es que nos hacemos una quita. Un reset de alguna manera, que se está hablando también mucho. Nos hacemos una quita, pasamos deuda a perpetuidad, de esa que no se va a cobrar nunca, como las participaciones preferentes, aquellas que yo ahí también las explico, que no vendí ni un euro, afortunadamente, porque era deuda a perpetuidad. Entonces yo consideraba que la deuda a perpetuidad, que no me le pongas plazo a un producto financiero, ya de por sí, no, conceptualmente, no me parecía correcto y mucho menos pues explicárselo a un cliente, ¿no? Bueno, un tema que también nos han preguntado mucho en la calle cuando han conocido el motivo de este programa son las pensiones. Hay una gran preocupación de qué va a ocurrir con las pensiones de nuestros mayores a día de hoy y de las nuestras el día de mañana. Pero antes de que me contestes a eso, Santiago, hacemos una pequeñísima pausa y volvemos enseguida. En Todo es posible si lo crees. Hoy trabajamos con un banco y vivimos para contarlo. Seguimos en Todo es posible si lo crees, donde hoy estamos aprendiendo a trabajar con un banco y vivir para contarlo. Y para ello lo hacemos con Santiago Vera, el autor de precisamente el manual que da título a esta idea. Bueno, Santiago, antes de despedirnos, antes de irnos en esa pequeña pausa, hablábamos de las pensiones. Hay una gran preocupación porque cada vez que hablamos de que el dinero se va acabando, de que cada vez se está engordando menos esa arca, ¿qué va a ocurrir? ¿Pueden perder las pensiones nuestros mayores? ¿Cuál es el futuro de las pensiones? Bueno, pues el futuro está bastante claro. Como he dicho, un país tiene que tener ingresos para luego hacer frente a una serie de gastos
y uno de ellos, muy importante, son las pensiones y otras prestaciones sociales que no solamente son pensiones. Ahora mismo tenemos 9,5 millones de personas en este país con más de 65 años y creo el ratio trabajador jubilado es de 2 a 1. Esto empieza a no mantenerse. Los pensionistas que a día de hoy ya están cobrando su pensión, pues hombre, vamos a tener unos años en los que van a poder seguir cobrándola sin problema, no se tienen que preocupar, ¿vale? Ahora bien, los que estamos en una edad intermedia, que estamos, como digo yo, en un plan ya senior casi de más de 40, pues ahí podemos empezar a tener un problema, porque el envejecimiento de la población es un hecho que va a seguir así. La natalidad en España es la más baja de Europa, con 1,3 nacimientos, creo. No tenemos ni la tasa de reemplazo garantizada, que sería de 2,1. La tasa de reemplazo es que en unos años cada vez habrá menos gente en España y serán más mayores y necesitarán pensiones, no solo pensiones, y cuidados, y asistencia, y gasto sanitario, etcétera, etcétera. A menos personas en edad laboral. Efectivamente, menos personas en edad de producir y de pagar impuestos, y más personas en edad de que ya lo hicieron en su día y, por supuesto, quieren sus pensiones y quieren sus prestaciones. Yo, al final, lo que creo que pasará en este país, salvo que cambien muchísimo las cosas, es que iremos a una especie de sistema triple de pensiones en el que el Estado podrá asumir una parte pequeña, no voy a dar porcentajes porque sería aventurarme demasiado, pues un tercio a lo mejor de lo que hoy podríamos recibir a lo mejor gente que está en nuestra franja de edad. Luego habrá por parte de las empresas, dentro del salario pensionable que se llama, pues un porcentaje que todas las empresas para las que uno trabaje, incluso siendo autónomo, habrá una parte de la cuota de autónomo que tendrá que ir a una bolsa para posteriormente poder sacar de ahí dinero en la jubilación. Ya tenemos dos puntos. Esto sería acumulativo. Si yo trabajo en 3 sitios, mi bolsa me la voy llevando. Es una bolsa que te la vas llevando a cualquier sitio. Es una bolsa que tiene la seguridad social. Entonces, independientemente de donde trabajes, te va dejando un porcentaje de tu salario en esa bolsa. Entonces ya tenemos dos. Por un lado tenemos tu cotización habitual a la seguridad social, que te va a dar una pensión. No puedo decir porcentaje, pero vamos a poner un tercio, más o menos. Otro tercio que puede venir dado por esa bolsa en la que uno está trabajando y de su salario pensionable, pues le van dejando un 3, un 4, un 5% en esa bolsa que la va llevando consigo toda la vida, independientemente de donde trabaje. Y luego está la tercera pata de las pensiones a futuro, que son las pensiones, los planes de pensiones privados de toda la vida, que el que pueda, que no todo el mundo tiene capacidad de ahorro para poner dinero en un plan de pensiones, pero el que pueda, pues también sería aconsejable. Yo no soy muy de planes de pensiones, pero sí que tengo que decir que, bueno, no deja de ser una forma de ahorro, que bueno, que está ahí, es como si lo dejas en un plan de ahorro, casi a día de hoy. Santiago, corrígeme si me equivoco, ¿puede ser que este sistema sea similar o igual al que se está utilizando en Estados Unidos? ¿O es con matices el sistema americano? Sí, con matices. Estados Unidos es el liberalismo por el liberalismo, ¿no? Y allí, bueno, las cosas funcionan, hay cosas que funcionan muy bien, pero hay otras que no tanto. Entonces, el tema de servicios sociales, pensiones, el paro es exiguo, si te vas, pues evidentemente puedes tener 2 meses de paro. También es cierto que la tasa de paro allí, a día de hoy, no sé si es un 5 y pico, un 6%. Por debajo del 5% casi se considera plena ocupación, es decir, que sales de un trabajo y a la semana siguiente o tal estás en otro, ¿no? Yo no creo que lleguemos a eso porque el mercado español de trabajo adolece de muchas cosas, tiene cosas buenas, pero tiene otras que estamos años luz, pero sí que en cuanto a las pensiones iremos a ese sistema triple. Por un lado, seguridad social, que seguirá existiendo como tal, aunque las pensiones no podrán ser tan altas como las de hoy. Alguno me dirá, oye, que yo gano 620 euros de pensión no contributiva, ¿qué dices que son altas? Bueno, en general, sí, ¿no? Sí. 1.000 euros aproximadamente. Sí, sí. Ese salario pensionable que lo iremos guardando y luego el que pueda, pues también a lo mejor va guardando un poquito o en un plan de pensiones o en un plan de ahorro para que cuando llegue la edad de jubilación, pues tener con los tres la pensión que deberíamos tener hoy con uno. Bueno, Santiago, eso es lo que nos espera más o menos a ti y a mí. Sí. Si trasladamos a nuestros jubilados, qué tranquilidad, que ellos de momento seguirán tal cual están viviendo ahora. 10, 15 años yo creo que están mantenidas las pensiones. Bueno, al hilo de lo que estábamos hablando, trabajar con un banco, han cambiado mucho las cosas, pero vamos a pensar en una familia que nos está viendo ahora mismo, que tiene unos ahorrillos, una herencia, alguna casa que ha vendido. ¿Existe alguna manera que no sea, por ejemplo, invertir en bolsa o demás porque desconoce, para poder hacer que ese dinero crezca sin tener un riesgo demasiado elevado? ¿O ya no? En cualquier
en cualquier producto que gaste recursos, en este caso ahorro, tienes dos patas fundamentales, que es el plazo y el riesgo. En la aversión al riesgo, nadie quiere tener riesgo, ¿no? O casi nadie. Hoy por hoy, ganarle dinero al dinero sin asumir cierto riesgo es casi imposible. En un escenario con los tipos de interés al 0% o negativos incluso, pues querer ganar sin riesgo es casi imposible. Bueno, sin ser una quimera, ¿qué nos recomendarías que pudiera ser viable? Si queremos ir a rentas fijas de países no emergentes, que sí que tienen mucho más riesgo, pues ahí, bueno, pues podemos comprar deuda de países más o menos estables que den algo, pero es que son ínfimos ahora mismo los intereses de ese tipo de países. Cuanto menos riesgo, el tipo de interés que te van a dar pues es todavía menor. Hoy la verdad es que es un poco una quimera el intentar con un ahorro de 20, 30, 50.000 euros querer ganar un 3% sin arriesgarlo. Prácticamente imposible. Complicado. Hablamos ahora, Santiago, de otro momento en el que buscamos al banco sí o sí. Necesito una hipoteca. ¿Qué tengo que tener en cuenta para acceder a ella y no llevarme chascos con el paso del tiempo? Pues yo lo explico en el libro. Realmente, en mi época, cuando yo estaba en el banco, la gente venía y decía, oye, que he visto un piso y me cuesta tanto. Y realmente tú decías, muy bien, pues veías sus nóminas, veías tal, y le decías, no, tú no te puedes comprar este piso, básicamente, ¿no? Esto tendría que ser al revés. Cuando una persona o una pareja pues quiere comprar una vivienda, lo que tiene que hacer es sí, puede ir al banco o a su asesor, o si no tiene un asesor siempre tendrá algún amigo de un amigo que le pueda asesorar. Y lo que tiene que hacer es ir y decir, vamos a ver, yo me quiero comprar una vivienda, pero quiero saber cuál es mi nivel de endeudamiento, ¿vale? Y cuáles mis posibilidades para poder comprar una vivienda, no al revés. No ver una vivienda que vale no sé cuánto y ahora voy al banco a ver si... No. Para eso, pues el mismo banco se lo puede hacer. Si no, pues una asesoría, una consultora del tipo como la que yo tengo, en la que te van a hacer un pequeño estudio y te van a decir, mira, pues tú con tus ingresos, tu ratio de endeudamiento, tu nivel de endeudamiento va a ser este, que aproximadamente, en términos generales, puede ser un 35% de tu nivel de ingreso. Y eso es lo que puedes usar para pagar la cuota no solamente de tu vivienda, es una cuota de endeudamiento que si tú ya tienes un coche financiado, tienes que restarle lo que estás usando en el coche. Entonces, una vez que tengas eso, una matemática muy sencilla, que se la hacemos en un momento, le decimos, mira, te puedes endeudar en tanto, este es tu nivel de endeudamiento, y puedes comprar una vivienda de tanto, no más. Así que en ese marco, busca viviendas. Entonces, a partir de ahí sí, porque si no van a estar buscando, les van a gustar muchas viviendas, pero igual el 90% de ellas no tienen acceso. Hemos visto barbaridades, Santiago, de parejas que a lo mejor uno de los dos sueldos lo destinaban íntegramente para la hipoteca o hipotecas de incluso 35 años. ¿Esto qué opinión tienes para los que nos están viendo? Bueno, pues esto hubo un momento en el mercado que no solo 35, sino 40 años. Yo creo que eso fue una responsabilidad por parte del sistema financiero permitir, y del Banco de España en su momento permitir que hubiese hipotecas a 40 años y que los niveles de endeudamiento que teníamos que usar fueran del 50% de los ingresos, ¿no? Porque como bien estás diciendo, uno deja de trabajar y ya no comen. O pagan la vivienda o comen. Claro, y al final tenemos que subsistir, pues tendremos que comer, y luego la vivienda, pues evidentemente, aunque sea un derecho constitucional, se nos llena la boca con ello, pero la realidad es que no deja de ser un mercado que a veces pues está en una situación delicada. ¿Qué tengo que preguntarle al banco cuando voy a pedir esa hipoteca? ¿Qué requisitos necesito y tengo que saber? Sí, bueno, pues te tienen que hacer un pequeño estudio de cuánto te pueden dar, de cuál es tu nivel de endeudamiento y qué condiciones tiene esa hipoteca. A día de hoy se están haciendo mucho hipotecas a nivel fijo, a tipo de interés fijo, ¿vale? Pero bueno, son tipos de interés fijo que están bonificados. Eso quiere decir que tú firmas, por ejemplo, un 2% fijo y luego vienen las bonificaciones. Es decir, si usted tiene la nómina con nosotros, le voy a bonificar de ese tipo de interés un 0,10. Si usted tiene 3 recibos, otro 0,10. Si usted tiene la tarjeta y la usa este número de veces o por este importe al año, otro 0,10. Y si tiene los seguros de vida, imaginemos que son 2 personas, de las 2 personas por el 100% de lo que me está pidiendo, pues otro 0,10 cada uno, es decir, que si lo cumple usted todo, pues en vez de pagar un 2%, va a pagar un 1,50. Muy bien. Al final,
si la banca no es ni buena ni mala, la banca es las personas que están dentro y que te expliquen las cosas como son, así de fácil. Entonces, tú vas, te hacen tu estudio, te dicen lo que puedes gastar, ves una vivienda que cuadra con tu nivel de endeudamiento y luego te explican todas estas condiciones, pues la banca es sensacional, no pasa nada. Tenemos esas dos opciones, una buena praxis de la persona que nos está generando esa hipoteca o nosotros tener apuntadito todo esto que nos estás comentando. O llamarme a mí también y entonces yo te lo explico. De eso voy a hablar ahora, porque precisamente tu consultoría, Castillo Consultores, uno de vuestros cometidos es reclamar gastos abusivos de la banca. La frase en sí ya suena apoteósica. ¿Esto qué significa? Que imagino que irá por lo que estábamos hablando ahora mismo. Son cláusulas abusivas de muchos tipos, ¿no? Las cláusulas abusivas hemos hablado, las últimas más que han estado más en boga, ¿no? Pues era la cláusula suelo, ¿vale? Que se ponía un límite de suelo al tipo de interés por debajo del cual, aunque tu interés fuese un interés variable, no bajaba. Ahora pues el IRPH, que era un tipo de referencia que no era ilegal, pero que ya ha dicho Europa que, bueno, que por lo menos no era muy transparente y que deja en manos de los juzgados, de cada uno y de las circunstancias, dirimir si ese IRPH pues estuvo bien aplicado o no. Luego tienes hipotecas multidivisa, en las que se pusieron de moda en su día porque tú pagabas tu hipoteca al tipo de interés de la divisa, que podían ser normalmente yenes japoneses o francos suizos, fueron las dos más populares. El yen japonés en su momento, el tipo de interés nada, estaba al 1%, pero lo que no te explicaban es que si luego había una devaluación del euro frente al yen, mejor dicho, del yen frente al euro, pues al final ibas a terminar pagando más o pasando 10 años y prácticamente no haber amortizado tu hipoteca. Pues todo ese tipo de cosas hay muchas más. Hay swap, hay derivados financieros, hay coberturas de tipo de interés, eso más para empresas. Todo eso es lo que estamos reclamando. Y bueno, y afortunadamente, simplemente los gastos de notaría, registro, gestoría, etcétera, que no se reclaman el 100%, se reclaman la parte correspondiente que podemos, pero también se están reclamando una parte y bueno, y todos esos juicios se están ganando, ¿no? Por lo tanto... Moraleja, revisen todas sus hipotecas o llévenselas a Castillo Consultores porque probablemente nos llevemos alguna sorpresa y para variar será grata si finalmente tenemos un buen resultado. Bueno, somos los primeros que les decimos sí, le merece la pena o no. A rasgos generales, Santiago, ¿qué consejos podrías darnos para mejorar nuestra salud financiera, nuestra salud económica en casa? Pues salvo para los grandes gastos, que son pues, la vivienda, que normalmente no queda más remedio que endeudarse, pero si nos endeudamos bien, con esos ratios de endeudamiento y un buen análisis de lo que podemos gastar y lo que no, pues no tiene por qué llevar a más problemas, salvo ese tipo de gastos, ¿no?, más voluptuosos. El consejo es que no gastemos más de lo que ingresamos y que no nos volvamos locos con las tarjetas, nuestras grandes amigas, como digo en el libro, que las tarjetas parece que no te estás gastando el dinero, pero el dinero te lo gastas igualmente. Y el día 1 del mes siguiente, pues vienen las madres mías, ¿no? Y más allá de eso, las tarjetas revolving, aquellas tarjetas con un tipo de interés altísimo, que también las estamos reclamando, porque algunas de ellas pues tenían tipos de interés del 20 y tantos % anual y cuando los clientes se querían dar cuenta pues iban amortizando, o sea, iban pagando tarjeta, pero solo pagaban intereses, nunca pagaban prácticamente nada de principal y era una tarjeta que que tenías deuda para 20 años de tarjeta. Pues esas tarjetas con esas cláusulas abusivas de esos tipos de interés, sobre todo mayores al 18%, que ya hay una ley del 1908 que te dice que es usura, cobrar más del 18% de una tarjeta directamente es usura, pues también se están reclamando y se están ganando. No quiero despedirte, Santiago, sin que nos hables de otro sector muy importante en tu vida y es el comercio de proximidad a través de FOMAC, como estamos hablando. Como presidente, cuéntanos cuál es la situación, cómo estáis, cómo es el día a día, porque además, perdona que te interrumpa, estás trabajando, que de eso hablaremos también antes de despedirte, en un nuevo libro en el que precisamente hablas de todas estas circunstancias. Cuéntanos. Así es, bueno, el comercio de proximidad realmente lo está pasando muy mal. La hostelería, por supuesto, porque ha sido el sector que más tiempo ha estado cerrado, que más limitaciones ha tenido en la pandemia, pero el comercio tradicional también. El comercio de ropa, complementos, etcétera, al final ha venido todo unido porque la gente salía menos, no compraba ropa, no compraba complementos, no compraba nada para salir más que pijamas. Que, bueno, los que estaban en el sector del hogar pues no les ha venido mal, la verdad es que ha sido un sector que sí ha vendido más, el sector del hogar, equipamientos del hogar y ropa del hogar, pero la inmensa mayoría, pues desde los floristas, que no ha habido eventos,
la hostelería que tampoco ha habido nada, etcétera, etcétera, pues esto nos ha venido a todos muy mal y de hecho se están cerrando negocios todos los días. En España creo que el dato, el último que leí fue, creo que eran 270 comercios al día. Ya el año pasado creo que estábamos hablando de 16.000 en un año. Y llevábamos 2 años ya cerrando más de 10.000 comercios al año en España. Esto al final o alguien lo quiere tratar como un sector, es cierto que estamos muy atomizados, que no tenemos un lobby del comercio como puede tener el energético o otros que son estratégicos, pero lo que es cierto es que por miles se están cerrando comercios y esa gente al final es gente que se va al paro, que es un gasto más para las arcas del Estado. Entonces, si hubiese un planteamiento estratégico, estatal, para el comercio, pues a lo mejor con la mitad menos del dinero lográbamos salvar mucho más comercio de lo que luego nos va a costar tener a esas personas en un estado de subsidio, que al final no deja de ser, el trabajo al final dignifica, y es cierto, y cuando uno se ve en esa situación, pues parece que ha fallado algo, ¿no?, en su vida o que ha fracasado de alguna manera, cuando realmente pues a veces las cosas vienen como vienen y lo único que te queda es seguir luchando, ¿no? Pero complicado. Sin hacer un spoiling sobre el nuevo libro, estás trabajando precisamente en ese nuevo manual y hablas acerca de todo esto, de cómo va a derivar finalmente el comercio. O más sí, mira, yo cuando los que no somos escritores empezamos a escribir... Sobre una inquietud. Empezamos a escribir, no sabemos muy bien, el tema sí lo tenemos focalizado, pero es cierto que conforme vas escribiendo y llevas ya 30, 40, 50 páginas, aquello va cogiendo forma. Y las ideas que estaban aquí luego se repiten aquí y luego aquellas ideas te forman un capítulo, que lleva un proceso complicado. Es cierto que lo empecé a hacer en la pandemia, es cierto que lo quiero publicar en el 2022, publicar y presentar, porque a día de hoy tampoco tiene mucho sentido presentar nada, porque no iba a ir nadie, ¿no?, por la situación. Y hablo un poco de la situación del comercio, de lo que le va a pasar al comercio de aquí a 10 años, que más o menos lo sabemos, y de la situación del comercio municipal, que es el que yo conozco como presidente de la federación. Porque bueno, el usuario final, al final, no tiene por qué saber las vicisitudes por las que pasa el día a día del comerciante, ¿no? Sabe que las quejas de la calle, pues vendo más, vendo menos, pero poco más, ¿no? Yo voy a intentar esclarecer un poquito eso. Santiago, esto lo sacamos entre todos, pero al final cada uno piensa en lo suyo. Pero dinos, ¿por qué debería yo de comprar en un comercio de proximidad? ¿Qué tiene ese comercio de proximidad que no puede ofrecernos otro lugar? Pues mira, el comercio de proximidad, para empezar, le da vida a la calle donde compras. Solo tenemos que ver lo que ha pasado en la pandemia, calles con todo cerrado. Y yo no me quiero imaginar tener Murcia, el municipio de Murcia, ahora me centro en el municipio, ni en barrios, ni en pedanías de Murcia, con calles con todo el comercio cerrado, ¿no? Es una opción de la sociedad comprar en el comercio de proximidad o no, y si compra en el comercio de proximidad va a tener servicios y va a tener una calle iluminada, va a tener una calle segura, va a tener una calle con gente. Esa es la primera. La segunda, al final, los comercios de proximidad, cuando generamos empleo, suele ser empleo de calidad. La gente que tenemos son todas indefinidas, además, tienen sus horarios establecidos, no abrimos los fines de semana, los días de descanso dominical, como creo que no se debería hacer, porque creo que hay tiempo para comprar sin necesidad de abrir el Día de la Madre. Yo quiero que el Día de la Madre, las madres pues estén con sus hijos y los hijos con las madres, y la que no sea madre pues que esté haciendo lo que quiera. Que se respeten los festivos. Que se respeten los festivos, porque nadie dice y no está demostrado que por más festivos que abramos, más se va a vender, ¿vale? Eso solamente le viene bien a otras opciones de compra, pero al comercio de proximidad no. Más allá de eso, estás generando una economía circular en tu municipio, en tu barrio, porque cuando tú compras a un pequeño comercio no coge el dinero y se lo lleva a un fondo de inversión de vete tú a saber dónde, ¿no? Coge tu dinero y va al carnicero y compra para comer. Pero es que ese carnicero va al de las cortinas, o va al de la ropa, o va al tal, y compra con lo que le ha dado. Es una circulación. Este concepto de economía circular, que tanto nos gusta ahora hablar, es algo que se ha dado en el comercio de proximidad desde toda la vida, de toda la vida. Entonces, si uno cree realmente en esa economía circular, pues la economía circular la tienes aquí, no tienes que ir a la red a buscar cosas extrañas, la tienes en tu municipio, vas a generar riqueza en tu municipio, vas a crear empleo en tu municipio.
Y esto es una compra responsable. Hablamos de la compra para países que están mucho peor que nosotros, el café solidario, etcétera, etcétera. Como no empecemos a ser un poquito solidarios con nosotros, al final vamos a tener que el café, lo vamos a tener que hacer aquí para vendérselo, no sabemos muy bien a quién. Por supuesto, esto no es hacer demagogia de países que están en vías de desarrollo y que lo están pasando realmente mal, pero que no nos olvidemos que como no generemos nosotros esa economía dentro de nuestro entorno, igual dentro de no muchos años somos nosotros los que lo pasemos mal. Y además este tipo de comercio tiene algo mucho mejor que la compra que está tan de moda ahora por Internet, esas compras por Internet que nos suenan tan cómodas, pero sin embargo no nos ofrecen algo que ese comercio de proximidad sí nos ofrece. Bueno, el comercio de proximidad, la cercanía, el conocimiento, ya prácticamente el comercio sabe lo que necesitas. Cuando eres ya un cliente habitual, me hacía mucha gracia cuando estaba mi madre y ahora que hay gente que tenemos ahí, porque mi madre ya se jubiló, y aparte de que te cuentan su vida y obra, ¿no? Que al final hacemos una labor un poco de acompañamiento al barrio en el que estás, pues simplemente tienen que entrar y decir, oye, esto de la talla que ya sabes. Puedes ver el producto, en puedes ver el producto, lo puedes tocar, lo puedes cambiar sin ningún problema. Nosotros no gastamos hojas de reclamaciones, no las usamos. No tenemos problemas. Usted viene con algo, ha estado mal, defectuoso, no pasa nada, se cambia otra cosa y a seguir. No somos generadores de problemas para el cliente. Y el otro día vi un anuncio en televisión de una plataforma que vende por internet, una super plataforma de estas que no voy a decir el nombre. Y el anuncio era un señor y voy a decir un señor porque ahora parece que todos somos chicos, pero un señor de cerca de 30, sin afeitar, en un sofá ahí tirado, como si no fuese la vida con él, y iba anunciando lo comodísimo que era comprar no sé qué por internet. Y a mí me dio una sensación de desidia. De desidia generalizada, de que anunciemos o que anuncien estas plataformas que lo mejor del mundo es estar tirado en el sofá un domingo sin hacer nada, sin afeitar, con una pinta regular, que esto es lo de menos, ¿no? Sí, pero que eso era comodísimo y que era estupendo, ¿no? Entonces estamos transmitiendo a la juventud que estar comodísimo en un sofá dándole aquí al botón y que me traigan algo es lo mejor que te puede pasar, cuando realmente dejas de vivir un montón de experiencias en la calle, en el comercio. Las consecuencias de todo eso. Claro, entonces, bueno, yo creo que yo siempre voy a defender el comercio de proximidad y, como digo, todo lo que compro, salvo algo muy excepcional, porque ya no lo tengo, digo, ya no lo tengo y no tengo más remedio que comprarlo en otras opciones que ya digo, que yo no quiero ni que las cierren ni que desaparezcan. Pero primero pensemos lo que tenemos en la calle, en nuestra calle, luego en nuestro barrio, y luego ya veremos. Luego ya veremos. Santiago Vera, gerente de Castillo Consultores, que hemos estado viendo a lo largo de todo el programa ese faldón donde podemos ponernos en contacto contigo. También escritor de este libro, Trabaje con un banco y viva para contarlo, y presidente de FEMOAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros.